¿Ya empezamos? Sí, vámonos. Tendidos para Vale, terminar pronto. vale. Buenas tardes, compañeras y doctor. Nosotros somos el equipo 4 y estamos compuestos por Aceves Vázquez Carlos Adrián, Conde Laguna Dulce Lucero, Garibay González Marisol, y les vamos a hablar acerca del desprendimiento prematuro de placenta norma incerta. Para iniciar, vamos a hablar sobre la definición. Como definición tenemos que va a ser la separación de la placenta de su zona normal de inserción, de forma total o parcial después de la semana 20 de gestación y antes del nacimiento. En la epidemiología tenemos que va a tener una incidencia del 0.4 al 1.5% y esta va a ser la segunda causa de hemorragia principalmente, ya que no recuerdo bien si se mencionó en la exposición anterior, pero la primera causa de hemorragia era la placenta previa. Según las estadísticas que se encuentran, esto sucede en 1 de cada 300 embarazos, pero también se ha reportado otros estudios que mencionan que se produce en 1 de cada 200 embarazos y esta enfermedad aumenta la mortalidad materna 7 veces más. En relación a su etiología, vamos a tener que no hay una etiología específica por la cual se dé, sin embargo, hay muchos factores que van a favorecer a que se presente el desprendimiento de placenta y por lo tanto vamos a catalogarla como multifactorial. Entre estos factores, uno de los principales va a ser la hipertensión arterial y ahorita vamos a hablar acerca de los factores que van a favorecer a que se presente esta patología. En relación a los factores, los vamos a dividir en 3 grupos. Estos 3 grupos van a ser los sociodemográficos, los de etiología aguda, los obstétricos y médicos, que vamos a desglosar en un momento. En relación a los sociodemográficos, vamos a tener como primera instancia el de la edad materna, que va a ser mayor de 35 años o menor de 20. En este caso, la edad se ha encontrado una fuerte asociación principalmente en las mujeres jóvenes por factores socioeconómicos y en las mujeres mayores de 35 porque se ha visto que puede producirse una hipoperfusión placentaria o una isquemia uteroplacentaria. Relacionado con el tabaco, no está del todo claro el por qué se puede presentar cuando la paciente fuma, sin embargo, se relaciona ya que la nicotina causa efectos vasoconstrictores. Estos efectos van a estar principalmente sobre las arterias uterinas y umbilicales que van a causar hipoperfusión placentaria y por otro lado también va a haber una elevación de la concentración de carboxihemoglobina que va a interferir con la oxigenación y que puede provocar una isquemia decidual, una necrosis o una hemorragia. También vamos a tener como factor de riesgo la raza negra, aquí sí especialmente, sobre todo en las pacientes que van a tener una gestación temprana, en sexo masculino en relación al feto y en un déficit de ácido fólico porque pueden ser propensas a una disfunción endotelial que va a incluir a los vasos placentarios. Ahora, en el segundo grupo, que sería la etiología aguda, vamos a tener los traumas abdominales o los accidentes. Estos generalmente son ocasionados en relación a un trauma por un accidente automovilístico o por violencia en casa. Y lo que pasa principalmente en los traumas del accidente automovilístico y que también puede ser por la violencia, es que va a haber un cizallamiento en la placenta, es decir, va a haber 2 fuerzas que se van a de alguna forma contradecir y esto va a hacer que haya una contracción súbita y que se pueda despegar la pared uterina de la placenta y que se produzca un desplazamiento. También vamos a tener en cuenta el consumo de cocaína y de otras drogas de abuso, estas cuando son consumidas constantemente, en especial la cocaína, porque se cree que va a atravesar la placenta y también atraviesa la barrera hematoencefálica fetal, causa una vasoconstricción y esta ya perpetuada
va a ser una isquemia y una pérdida de la integridad vascular. Y pues causa la isquemia, que finalmente nos va a ayudar a que pues haya un desprendimiento. Ahora, en relación a los factores médicos, vamos a tener que, como ya les había mencionado, uno de los principales factores va a ser la hipertensión arterial, ya sea crónica o relacionada con el embarazo. La crónica va a aumentar 5 veces el riesgo de tener un desprendimiento prematuro de placenta, y la preeclampsia nos va a aumentar la resistencia al flujo en las arterias uterinas, que también va a ser factor de riesgo para esta patología. En la rotura prematura de membranas hay una reducción aguda del volumen uterino y de su superficie intrauterina. Esta va a ser producida pues por la rotura y puede conducir a una alteración en el sitio de fijación de la placenta. Por otro lado, la corioamnionitis vamos a tener que va a ser una infección intrauterina que va a aumentar el riesgo del desprendimiento. La literatura menciona que puede aumentar en un 2.5 de veces esta patología en este tipo de pacientes. También vamos a considerar malformaciones uterinas que en relación a esto van a hacer que biológicamente no haya una inestabilidad para la implantación de la placenta. En relación con la cesárea, vamos a tener que va a conllevar una implantación trofoblástica poco óptima, y en relación con el cordón umbilical corto va a ser debido a que el feto finalmente va a estar sujeto a movimientos y puede tirar en uno de los movimientos puede tirar de la placenta y desprenderla. Hablando de la fisiopatología, vamos a hablar de esta como un conjunto de factores que nos van a explicar qué sucede clínicamente. Clínicamente, pues vamos a tener que esta patología va a presentar metrorragia en la mayoría de los casos, sufrimiento fetal, si se llega a hipoxia fetal, y si es grave, pues puede llegar hasta incluso muerte fetal. También esta fisiopatología nos va a explicar la hipertonía uterina y el dolor abdominal. Todo comienza con una hemorragia en la decidua basal. Esta decidua basal pues nos va a generar un hematoma debido a la acumulación de extravasación sanguínea. Este hematoma generalmente es retroplacentario. Creo que tienes prendido tu micrófono, Marisol. Ya. Este hematoma va a ser retroplacentario y se va a encontrar pues en la cara materna. Este hematoma, al ir creciendo por la extravasación sanguínea, va a hacer que haya una separación entre la decidua y la placenta. Si la sangre puede salir al exterior, es decir, por vía vaginal, se habla de una hemorragia externa, lo que vamos a ver clínicamente como una metrorragia. Esto sucede en la mayoría de los casos. Si la hemorragia no sale, vamos a hablar de una hemorragia oculta. Como segundo, tenemos que esta separación entre la placenta y la pared uterina pues va a causar que haya una deficiencia en el intercambio gaseoso materno-fetal. Esta nos va a condicionar a una hipoxia fetal que puede ocasionar sufrimiento fetal o en casos graves, como ya había mencionado, pues muerte fetal. Todos estos factores están condicionados por la lesión del endotelio vascular. El endotelio vascular al lesionarse pues se va a romper, va a hacer que la sangre salga y pues va a hacer todo su desastre. Esta lesión del endotelio va a hacer que se produzcan sustancias como las endotelinas y el tromboxano A2. Estas sustancias son vasoconstrictoras. Al haber vasoconstricción, pues va a impedir que haya irrigación sanguínea o que haya el paso de la sangre y va a contribuir a la deficiencia del intercambio gaseoso, produciendo anoxia. Esta anoxia nos va a producir trombina. La trombina actúa como uterotónico y va a hacer que se reduzca la expresión de receptores de progesterona en la decidua basal. Al no haber receptores de progesterona en la decidua basal, pues va a haber menos progesterona funcional en la pared uterina y sumado a que la trombina funciona como un uterotónico, pues va a hacer que haya un aumento en las contracciones uterinas, intensidad, frecuencia y fuerza. Pues esto nos va a provocar la hipertonía y el dolor abdominal. La siguiente, por favor.
¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a seguir con el cuadro clínico de PPNI, que es la abreviación de desprendimiento prematuro de placenta normal inserta. Y pues como ya vimos, esto nos va a dar origen a un hematoma retroplacentario. Cuando nosotros hablamos de un hematoma retroplacentario, hablamos de una formación de un hematoma o un coágulo formado entre la placa basal y el miómetro. Le puedes dar clic a donde aparecen las placentas y pues este va a ser importante. Creo que se cortó, ¿verdad? Sí, sí, se trabó. Sí, se cortó. Bueno, el cuadro clínico, como les había mencionado, bueno, nuestra compañera, pues, se le fue su internet al parecer. Ya ahorita que reingrese, pues ya puede continuar exponiendo, por mientras seguiré. El cuadro clínico, los datos clínicos principales de esta patología son la hemorragia, como ya vimos en la fisiopatología, por qué se da. La mayoría de los casos, casi el 80%, pues va a presentar hemorragia externa. Va a haber dolor a la palpación uterina por la producción de prostaglandinas que se da por la extravasación sanguínea. Va a haber hipertonía uterina, como ya les dije, pues pues va a haber uterotónicos y va a reducirse la progesterona funcional, lo que va a hacer que haya mayor contracciones uterinas, mayor intensidad y mayor fuerza. Va a haber policistolia, es decir, que va a haber mayor número de contracciones y puede haber lumbalgia, es decir, dolor en la parte lumbar. Cabe resaltar que las manifestaciones clínicas pues van a depender del grado en que la enfermedad se presente. Generalmente el motivo de consulta de las pacientes va a ser dolor abdominal, de inicio brusco e intenso en la zona que se va a ir expandiendo, junto con hemorragia vaginal, que esta es característica, va a ser sangre oscura y sin coágulos. Hay tres clasificaciones que encontramos, que es la clasificación de Page, de Sher y de acuerdo al porcentaje de desprendimiento. La siguiente, por favor. Carlos, Sí, ya se conectó nuestra compañera. le marqué a Dulce y para que siga exponiendo. Apenas te habías pasado la parte de las placentas, amiga. Y vas a empezar a explicar la diapositiva. ¿Escuchan? Que sí, le escuchan, dice. Sí, sí, te escuchas bien. Sí, dicen que sí. Perdón, una disculpa. Bueno, ¿en qué parte se quedaron? Estamos en la clasificación de Page. La clasificación. Bueno, era antes. Bueno, primero vamos a hablar sobre que cuando tenemos DPPNI, esto va a dar origen a un hematoma retroplacentario. Cuando nosotros hablamos de un hematoma retroplacentario, es una formación de un coágulo entre la placa basal y la residua materna de la placenta o el miómetro. No sé si puedan poner la diapositiva en donde se ven como los hematomas y la placenta. Está subrayado o redondeado en rojito. Esto es importante porque este hematoma o la presencia de este coágulo retroplacentario va a ser un hallazgo en la clínica, pero su tamaño va a depender de acuerdo al porcentaje de desprendimiento de placenta. Y cuando se genera, interrumpe los intercambios que suceden entre el feto y la madre. Por lo tanto, empieza a generar trastornos hemodinámicos, anomalías de coagulación y algo que se le conoce como sufrimiento fetal. El término de sufrimiento fetal es un término utilizado en la obstetricia para hacer referencia a que un feto estaba sufriendo
o un indicador de que hay un estado en peligro próximo a la muerte, que se refiere a que tiene hipoxia. Creo que actualmente muchos ya no utilizan como ese término, sino estado fetal no tranquilizante, pero en la literatura lo refieren como sufrimiento fetal, en donde pues uno de los indicadores es la frecuencia cardíaca fetal o la disminución de los movimientos fetales. El sufrimiento fetal se divide en agudo y en crónico. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento fetal agudo, que es lo que nos va a importar, que se va a mencionar en una de las clasificaciones, es que el embarazo, el feto cursó de forma sana, pero durante el trabajo de parto ocurren eventos que llevan a una disminución de oxigenación y por lo tanto el feto entra en hipoxia fetal. Y cuando hablamos de la crónica, que es otra clasificación, es que durante el embarazo se llevó una baja oxigenación. Entonces el feto logró desarrollar mecanismos que le permitieron lograr una adaptación para lograr sobrevivir. Lo importante del hematoma retroplacentario en la clínica es que este se va a apreciar con una tonalidad oscura y se va a encontrar adherido firmemente a las zonas de la placenta, y no sé si puedan ver la imagen, ahí se ve como más oscuro, se ve el coágulo como tal, tiene un color rojizo oscuro y se dice que tiene una consistencia blanda. Si no me escuchan, por favor díganme, porque no los veo ni sé nada de ustedes, por favor. No, si te escuchas. ¿Es en la misma diapositiva, amiga, en la de la clasificación de Page o es en otra? Esa era la del hematoma, en donde se ven, son dos imágenes de hematomas, en donde se ve el coágulo y está la placenta. Es esa parte. ¿Sí van ahí? Creo que entonces es otra diapositiva. Esa. Ajá. Ajá. Sí, ya la acaban de cambiar. Ajá. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de eso? ¿Sí me escucharon bien? Sí, Bueno, sí, te escucho ¿puedes bien. pasar a la parte de donde dice cuadro clínico, por favor? Ya. ¿Ya están en ese mapita? Sí, ya. Bueno, en el cuadro clínico, como ya nos los habías mencionado en fisiopatología, vamos a tener un sangrado. El sangrado o la hemorragia vaginal va a depender va a estar en función del área de desprendimiento, y no va a ser lo mismo si se desprende un área muy pequeña, como un sexto de la superficie de la placenta, así se desprende más del 50%. Entonces, lo que va a pasar es que se puede cursar tanto asintomático como un cuadro clínico muy severo. En la hemorragia es importante ver que vamos a tener de dos tipos, la hemorragia oculta y la hemorragia externa. Cuando hablamos de hemorragia oculta, nos referimos a que hay un derrame de sangre, pero este se va a dar por detrás de la placenta. Entonces, al estar por detrás de la placenta, los márgenes de esta se van a mantener pues unidos y no van a permitir que la sangre salga al exterior. Por lo tanto, se puede quedar retenida entre la placenta desprendida y el útero. Esto pasa porque las membranas se quedan fijas a la pared del útero y como que ocluyen la salida. Y esto es peligroso porque al no externalizarse, pues no es como que la mujer se pueda dar cuenta y acudir al médico y pues ni siquiera sabe que le puede estar pasando una hemorragia. Entonces, es por eso que es pues importante. Otra de las oclusiones que se da para que la sangre no salga al exterior hacia el cervix y se dé una hemorragia vaginal es porque la cabeza del feto se encuentra cerca del segmento inferior y por lo tanto pues la sangre no pasa. Se ha reportado que la hemorragia oculta se da cuando se da un desprendimiento de placenta central, y se dice que cuando hay hemorragia oculta suelen acompañarse con dolores, que es uno de los motivos de consulta de las pacientes. También vamos a tener otro tipo de hemorragia. Es importante recordar que cuando hay una hemorragia oculta, lo que pasa es que se empieza a dar una acumulación de sangre en el interior. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que el útero tiene como un pequeño crecimiento, y pues eso es importante de recordarlo. Después vamos a tener la hemorragia externa.
La hemorragia externa se ha presentado en casos en donde el desprendimiento es periférico y, como lo dice su nombre, se externaliza, o sea, da una salida al exterior. Esto es porque la sangre se filtra entre las membranas del útero y escapa por el cuello uterino hacia el cérvix, pasando por las membranas ovulares hacia el canal cervical, saliendo al exterior, siendo una hemorragia vaginal. También vamos a tener que pues esto es uno de los signos por los que las mujeres acuden, o es uno de los motivos de consulta importantes. Cuando nosotros presentamos esta salida de sangre, generalmente la refieren como un sangrado rojo oscuro y sin coágulos, que es como muy como muy escurridiza, muy lábil, así es como la refieren los pacientes. Se dice que este sangrado empieza como súbitamente y va a variar de acuerdo al desprendimiento. O sea, no va a ser el mismo sangrado la misma cantidad que va a presentar una mujer que otra mujer. Y se dice que primero se presenta como la hemorragia y posteriormente se da la presencia de un dolor. Ese dolor es proveniente del hematoma retroplacentario, el cual pues se separó. Y este dolor, por así decirlo, es referido por las pacientes como muy intenso y localizado. Al principio inicia localizado en la zona de donde se da el desprendimiento, pero con el paso del tiempo, cuando va aumentando el tiempo, lo que pasa es que este dolor empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque la dinámica uterina también empieza a aumentar y el hematoma retroplacentario comienza a extenderse. Entonces es por eso que se va haciendo más intenso cada vez. Después vamos a tener dolor abdominal. El dolor abdominal que refieren las pacientes en este cuadro clínico es permanente. Tiene un comienzo brusco y también es intenso, y generalmente es permanente y va aumentando poco a poco. Y también las pacientes, cuando nosotros hacemos exploración y las palpamos, refieren dolor a la palpación. Si nosotros palpamos, les resulta doloroso porque el útero está duro. Cuando tenemos un útero duro, en la literatura se refiere a él como útero leñoso. Esto es porque semeja una hipertonía y porque también el útero se va a encontrar más agrandado y generalmente es agrandado hacia arriba por el hematoma. Cuando también vamos a tener en este cuadro hipertonía uterina. La hipertonía, pues como sabemos, es una tensión exagerada del tono muscular. Entonces, con el aumento de la resistencia al estiramiento, vamos a tener que una hipertonía uterina va a ser una situación en la que después de la contracción uterina, el útero no consigue como una relajación completa. Por lo tanto, vamos a tener una tensión exagerada, vamos a tener una palpación dura, por así decirlo, y esto es porque la hipertonía uterina es una alteración en el tono. Y en otras palabras, podemos decir que cuando el descenso de la contracción se va a mantener por más de 15 milímetros de mercurio del tono basal. Otro de los componentes del cuadro clínico de desprendimiento de placenta prematura normoinserta va a ser la policistolia. Cuando nosotros hablamos de policistolia, nos referimos a las alteraciones en la frecuencia. Por lo tanto, vamos a tener que son más de 5 contracciones en 10 minutos. Y por último, otro de los cuadros que encontré es el de lumbalgia. Y pues la lumbalgia va a ser un dolor referido en la parte baja de la columna. Y este también es uno de los cuadros que se encuentran en el desprendimiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, se sigue escuchando. Sí, se escuchan. Y como un dato, el síntoma más frecuente es la hemorragia genital externa en un 80% y la oculta es en un 20%. Pero todos estos
estos datos clínicos, estas manifestaciones clínicas van a variar y van a depender de acuerdo a el porcentaje de desprendimiento. Y para esta clínica y este porcentaje se han realizado 3 tipos de clasificaciones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Una de esas clasificaciones es conocida como la clasificación de Page. Esta clasificación se va a formar de acuerdo a la presentación clínica y a la severidad del desprendimiento. Por lo tanto, vamos a tener 4 grados, empezando desde el grado 0. El grado 0, si lo vemos en una presentación clínica, es asintomático. La paciente es asintomática. ¿Por qué? Porque apenas se ha separado en menos de 1/6 de la superficie placentaria. Por lo tanto, todavía no hay como una sintomatología. Y esta suele ser diagnosticada cuando se examina la placenta al momento del alumbramiento, en donde se observa un coágulo, que sería un hematoma retroplacentario como el que vieron en la imagen, pero este sería muy, muy pequeño, porque el sangrado no fue muy grande de acuerdo y fue proporcional a la separación de la superficie placentaria. Entonces, en este grado no vamos a tener metrorragia, el tono uterino se va a encontrar en condiciones normales. Como la paciente se encuentra normal, no va a entrar en un estado de shock. El bienestar fetal también se va a encontrar normal. No va a haber síntomas de alguna coagulopatía o problemas con la coagulación. Y el aspecto uterino se encuentra normal. Después vamos a tener al grado 1. En el grado 1, la presentación clínica se le considera leve porque ya empezamos a presentar más síntomas, pero no demasiados. En este grado, el desprendimiento de placenta de la superficie placentaria va a ser menor al 30%. Entonces, lo único que vamos a presentar es una metrorragia escasa y va a ser variable. En este grado, algunos pacientes refieren como un dolor leve y vamos a encontrar al feto vivo y la paciente se va a encontrar en un estado bueno, no se va a encontrar comprometida. También es importante ver que en la metrorragia vamos a tener un sangrado de 100 a 500 mililitros. Y el tono uterino se va a encontrar normal. La paciente no va a estar en un estado de shock porque se encuentra normal, no está comprometida. El bienestar fetal va a empezar a mostrar comprometido. Todavía no vamos a tener como alguna coagulopatía, en coagulación va a estar normal, pero el aspecto uterino va a empezar a tener como un tono un poquito azulado, como rojo azulado. Después vamos a tener al grado 2. La presentación clínica en este grado va a ser moderada. Vamos a tener que el desprendimiento va a ser inferior al 50%. En este grado vamos a tener al feto vivo, vamos a tener dolor abdominal, puede haber una hemorragia. La hemorragia puede ser oculta y la afectación ya va a tener una afectación fetal y esto se ve por signos cardiográficos que nos indican que ya empezó hipoxia fetal. Algunos de estos casos de grado 2 pueden evolucionar fácilmente a un grado 3 y la metrorragia vaginal va a ser moderada, de 500 mililitros. Y ya va a empezar a presentar una hipertonía uterina. Y por último, el grado de esta clasificación de Page, en su presentación clínica ya va a ser pues severa, ya es un cuadro clínico grave, en donde el desprendimiento va a ser mayor al 50% de la placenta, de la superficie placentaria, o incluso puede ser total. La hemorragia vaginal va a estar muy intensa o va a ser pues grave, y la mujer ya entra en un estado de shock hipovolémico. Tenemos la formación del hematoma retroplacentario de un tamaño pues importante y vamos a tener en tono uterino tetania. Tenemos que recordar que cuando hablamos de tetania son espasmos musculares dolorosos y contracciones musculares intermitentes, en donde la paciente refiere como un hormigueo o entumecimiento en la parte del abdomen.
También vamos a tener que a la palpación el útero va a estar duro y si recordamos cómo se dice, es útero leñoso. También vamos a tener que va a ser muy dolorosa, sumamente dolorosa, y incluso a veces como que es un impedimento porque es muy dolorosa. Vamos a tener, puede haber hipertonía y se reportan en estos grados muerte fetal y trastornos de coagulación. Como, bueno, yo vi que para la coagulación en grado 3 de Page es 3A o 3B. Cuando hablamos de 3A, nos referimos que no tiene una coagulación intravascular diseminada, que si lo abreviamos es SID, pero con B es que sí la tiene. Cuando hablamos de SID o de una coagulación intravascular diseminada, nos referimos a un trastorno grave que tiene que ver con las proteínas que controlan la coagulación en la sangre. Y esto se debe al paso de tromboplastinas a la circulación desde el sitio de la lesión placentaria, en donde se inicia la activación diseminada de la cascada de coagulación y pues esto se le considera como una complicación. Y el aspecto uterino se le conoce como Cauvaler. Cuando hablamos de Cauvaler, nos vamos a referir a un aspecto. ¿Te puedes ir a una diapositiva en donde hay puras imágenes y dice útero de Cauvaler, por favor? Me avisan cuando ya estén ahí, por favor. Es más adelante. Después de complicaciones, ¿ya? Sí. Bueno, cuando hablamos de un útero de Cauvaler, nos vamos a referir que hay un proceso hemorrágico en la musculatura uterina. ¿Por qué? Porque esto se da por el desprendimiento de una placenta grave en donde la sangre pues es abundante y la sangre extracavada va a discurrir entre las fibras musculares por debajo del peritoneo uterino y del útero. Y como no se contrae, pues se va a encontrar duro. Entonces va a ser el resultado de una difusión del hematoma entre las fibras miometriales, en donde incluso se alcanza la serosa. Este sangrado puede ser de 0.5 a 1 litro de sangre y por lo tanto, no sé si puedan ver que se nota como atigrado, como rayitas. Se puede ver la sangre que se encuentra entre esas fibras musculares y pues esto se le considera como un factor de irritabilidad muscular y le da a la apariencia del útero como agrietado y pues se va a encontrar duro. Este es el aspecto uterino en un grado 3 en la clasificación de Page. Y no sé si puedan ver pues que se puede en la visualización del fondo uterino en la imagen del medio, que se encuentra en la imagen del medio arriba, en el fondo de la cara posterior del útero, ahí se encuentra pues presentado y se ven estas extracavaciones difusas de sangre en el miometro que van a estar por debajo de la serosa. Y creo que hay otra que es de la parte lateral, en donde se ve que hay una mano agarrando al útero y hay como unas pinzas. Ahí también se puede ver como la extravasación en el miometro y el ligamento ancho y el ligamento uterovárico. Entonces, así es como es la apariencia en esta clasificación. Listo, ¿le puedes regresar otra vez de nuevo a clasificaciones? Entonces, a grandes rasgos, esta es la clasificación de Page, que se clasifica de acuerdo a la presentación clínica y a la severidad. Ahora vamos a pasar a otro tipo de clasificación que se le conoce como clasificación de Sher. Me dicen cuando estén en ese cuadrito, por favor. Ya está bien. Gracias. En esta clasificación de Sher vamos a tener que se va a correlacionar el incremento de la morbilidad materna con el grado de desprendimiento prematuro de la placenta. En el otro era más hacia la presentación clínica y aquí es al incremento de la morbilidad materna. En el grado 1 va a ser considerado como un grado leve
en donde vamos a tener una hemorragia escasa o incluso ausente. El hematoma retroplacentario va a ser menor a 150 mililitros y aquí no existe un riesgo fetal. Después vamos a tener al grado 2. En este grado lo vamos a considerar como moderado. ¿Por qué? Porque ya hay intensidad hemodinámica materna, en donde incluso el feto ya presenta alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que la frecuencia cardíaca fetal va de 110 a 160 latidos por minuto y puede variar entre 5 y 25 latidos por minuto. Entonces, esto ya se encuentra alterado. También vamos a tener un hematoma de 150 a 500 mililitros y la mortalidad perinatal está elevada. Aquí se presenta una metrorragia anteparto, que también ya es considerada como moderada. Y por último, vamos a tener al grado 3. El grado 3 en la clasificación de Sher nos va a hablar sobre las complicaciones más que nada. Primero ya vamos a tener la formación del hematoma retroplacentario. Este es mayor a 500 mililitros. Aquí en este grado, como ya es severo, ya hay una muerte fetal y te habla también de las complicaciones que incrementan la morbilidad materna, que en este caso sería la coagulación intravascular diseminada, que es IT, o también IRA. Cuando hablamos de IRA, es la insuficiencia renal aguda. Esto es importante porque también es una de las complicaciones que se da en la madre. Y por último, tenemos otra clasificación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la clasificación de desprendimiento prematuro, de acuerdo al porcentaje, vamos a tener un desprendimiento leve, que también se le conoce como desprendimiento incipiente. Otra clasificación va a ser el desprendimiento moderado y por último vamos a tener un desprendimiento masivo. Cuando hablamos de un desprendimiento leve o incipiente, nos referimos cuando el desprendimiento de placenta o de la superficie placentaria norma inserta va a ser menor al 30%. Entonces, aquí no se produce una afectación materna y tampoco fetal. Y la sangre usualmente se queda retenida, formándose y también se forma el hematoma retroplacentario. Cuando sale al exterior, en caso de que sea una hemorragia externa, se puede dar una hemorragia escasa, que también es referida como obscura, como rojiza obscura, que se presentó de manera brusca. Esta hemorragia suele ir acompañada con una leve molestia en el hipogastrio, o así lo refieren. Y el útero tampoco puede relajarse entre las contracciones que existen. Otro grado va a ser el desprendimiento moderado. En el desprendimiento moderado vamos a tener que la superficie desprendida va a oscilar entre el 30 al 50%. Y aquí ya vamos a tener un dolor uterino más intenso, que es continuo y que aparece de forma gradual o brusca. Y pues va aumentando mientras más pasa el tiempo. Vamos a tener que el útero está hipertónico y también vamos a tener que a la palpación la paciente va a referir dolor. Y por último vamos a hablar del desprendimiento masivo. Como es un desprendimiento masivo, como lo dice, pues es cuando ya es mucho y esto supera el 50% de la superficie placentaria, incluso llegando al 100%. Y aquí pues ya se va a producir la infiltración sanguínea del endometrio, que se le conoce como útero de Kovály, que suele ser una complicación, y pues tampoco se va a poder contraer, va a tener una hipertonía grave e incluso puede llegar a presentar atonía, que es muy difícil de revertir. Vamos a tener que el útero, cuando se vea, se va a ver como atigrado por dicha infiltración, porque va a haber mucha sangre. Y si se llega a dar una hemorragia externa en vez de oculta, esta va a estar con una sangre también oscura. El feto ya presenta sufrimiento importante o incluso ya puede llegar a estar muerto
y pues la madre ya está afectada y puede entrar en un shock hipovolémico tiene una incidencia muy grande. Y pues eso a grandes rasgos son las clasificaciones del cuadro clínico y el cuadro clínico. Para el diagnóstico es importante el interrogatorio, ya que debe realizarse una historia clínica y una buena exploración para evidenciar factores de riesgo, como traumatismos, consumo de cocaína o hipertensión, por ejemplo. Durante la exploración física, encontraríamos la tríada clínica, que consta de hipertonía uterina, dolor abdominal y hemorragia vaginal. A la exploración física vamos a encontrar que va a haber dolor a la palpación abdominal e hipertonía. A veces la hipertonía impide la palpación de las partes fetales. Toda la exploración física se debe ir monitorizando a la madre y al feto mediante una cardiotocografía. Esto para detectar algunos patrones anormales que se puedan presentar, como alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal que nos puedan indicar una hipoxia, o si no, de plano no encontramos latidos, pues quiere decir que hay una muerte fetal. Para el diagnóstico complementario, pues encontramos que tenemos a la ecografía, que nos revela información sobre la ubicación de la placenta y los posibles hematomas placentarios, ya sea preplacentarios o retroplacentarios. También la ecografía nos es útil para excluir otros trastornos, como asociados al sangrado vaginal y al dolor abdominal. La resonancia magnética también es un diagnóstico complementario. Esta sí nos va a dar una sensibilidad y una especificidad cerca del 100%. O sea, es lo mejor de lo mejor para diagnosticar desprendimiento de placenta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Tenemos que tener en claro cuáles son los diagnósticos diferenciales. En primero tenemos el trabajo de parto. Algo muy diferencial entre el desprendimiento y el trabajo de parto es que los síntomas en el trabajo de parto inician de una forma más gradual. En cambio, en el desprendimiento inician de una manera brusca. Por ejemplo, en el parto, las contracciones inician a intervalos poco frecuentes que se van volviendo más frecuentes y dolorosas. En el trabajo de parto hay una menor rigidez del útero, hay un menor sangrado, el dolor abdominal se encuentra en la parte inferior, no tan generalizado, y hay un menor número de contracciones. Cabe destacar, y es importante, que el desprendimiento de placenta normoinserta puede desencadenar trabajo de parto en gestantes que ya estén en término. Otro diagnóstico diferencial, y yo diría que es el principal, es la placenta previa, porque recordemos que la placenta previa es la principal patología que causa hemorragia en la segunda mitad del embarazo. En segundo lugar, pues ya tenemos al desprendimiento de placenta. A diferencia de la placenta previa, el desprendimiento se da de inicio brusco. La hemorragia, este es un signo clave, la hemorragia en la placenta previa es de un rojo brillante, en cambio en el desprendimiento es de un rojo oscuro. En la placenta previa no va a haber dolor, va a haber un útero blando y generalmente no hay compromiso del bienestar fetal. Respecto a la rotura de vasos, pues la rotura de vasos se da porque los vasos no están protegidos, causan roturas, por ejemplo, el movimiento de rotura de membranas, ya sea artificial o espontánea, o debido a una posición fetal. Esta hemorragia uterina pues nos va a causar un sangrado que debemos inspeccionar las causas. La rotura uterina pues tiene la mayoría de los síntomas comunes con el desprendimiento de placenta. Sin en cambio aquí se pueden palpar las partes fetales. La rotura uterina es común en pacientes que hayan recibido histerotomías, como por ejemplo una cesárea. Por último tenemos al hematoma subcorial, que va a ser un hematoma entre las membranas coriónicas y la pared uterina. En cambio, en el desprendimiento, pues va a ser entre la placenta y la pared uterina. En el hematoma subcorial no va a haber dolor y este diagnóstico se da antes desde la semana 20 de gestación. En general, pues se deben valorar todas las causas que provoquen metorragia en la segunda mitad de gestación, como por ejemplo un aborto también podría ser. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos un cuadro resumiendo todas las
las diferentes signos y síntomas que podrían variar. La siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, generalmente tenemos que tener en cuenta la edad gestacional y el estado materno-fetal del paciente. Estas son las generalidades que debemos hacer porque dependiendo si el feto está vivo, vamos a tener un manejo diferente de la situación. Primero vamos a tener un monitoreo materno-fetal continuo, un control hematológico constante, procurando tener la hemoglobina por encima de 10 gramos sobre decilitro y un hematocrito superior al 30%. La historia clínica y el examen físico nos van a servir para identificar factores de riesgo y para establecer diagnósticos diferenciales. Va a tener que estabilizar al paciente para seguir el tratamiento. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacer con un desprendimiento de placenta con feto vivo? En casos de desprendimiento a término o casi a término de la gestante, está indicado el parto inmediato. La cuestión es valorar si vamos a hacer un parto vaginal o una cesárea. Si hay compromiso fetal, tenemos que preparar a la gestante para una cesárea urgente. Pero si la madre y el feto están estables, debemos llevar un seguimiento con el fin de realizar un parto vaginal. Si en algún momento de este seguimiento existe compromiso fetal, pues tenemos que someter a la madre a una cesárea urgente. ¿Qué pasa con el desprendimiento en una edad gestacional prematura o en un hallazgo ecográfico accidental? Pues como los estados de la madre y el feto son estables, se debe seguir un seguimiento y prolongar la gestación, ya que se ha visto que si se interrumpe la gestación tiene una mayor mortalidad y morbilidad para la madre. Entonces, pues lo que se procura es prolongar la gestación. ¿En qué casos sí se da el parto vaginal o en qué casos se da la cesárea? Pues en sí, para el parto vaginal, la madre tiene que estar estable. La cardiotocografía nos debe indicar que la frecuencia fetal está normal. No hay una hemorragia excesiva y hay un buen pronóstico de parto. ¿Pero en qué casos sí se da cesárea? Cuando hay una hemorragia excesiva que ponga en riesgo la vida de la madre o del producto. Cuando hay signos de insuficiencia renal aguda. Cuando el parto vaginal tuvo un fracaso. Cuando hay hipertonía uterina y cuando hay datos de pérdida de bienestar fetal. También cuando se da una presentación anómala con el feto. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacer con un feto muerto cuando el feto ya murió? Pues en sí está este tratamiento centrado en evitar y o disminuir la morbilidad y mortalidad materna. Se debe valorar la estática fetal, el tamaño fetal y el índice de Bishop. El índice de Bishop nos indica qué tan dilatado está o qué tanta capacidad tiene el cérvix para dilatarse. Normalmente el tratamiento se da por parto vaginal, pero ¿en qué caso se recurrirá a cesárea? Cuando el parto no progresa rápidamente, cuando hay desproporción cefalopélvica y cuando hay una mala presentación fetal. La siguiente, por favor. Ok, aguántame tantito ahí. ¿Podrías regresar? ¿Una más? Ok. A ver, chavos. Les voy a inventar aquí ahorita rápido un caso clínico y ustedes me van a decir si le dan parto vaginal o le dan cesárea. ¿Ok? Entonces, imagínense que llega a su consulta una paciente de 18 años con un embarazo de 32 semanas, feto vivo, tiene una frecuencia cardíaca fetal de 170, tiene hipertonía uterina, tiene disminución de los movimientos fetales, es primigesta y tiene sangrado moderado y 6 de dilatación. ¿Qué le hacen? ¿Parto vaginal o cesárea? ¿Quién dijo yo?
Parto. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Yo. Ay, perdón, es que estoy con la compu también y hace como eco, pero yo diría que es parto. Porque Parto. ya tiene la edad fetal para hacer pretérmino. O sea, ya podemos hacer que nazca. Y luego de eso, pues ya está dilatada y ya con 6 centímetros, según la curva de Friedman, ya comenzó con el trabajo de parto activo. Entonces ya está para que sea parto vaginal. Y pues tenemos todos los otros indicadores de que ya puede estar en riesgo. Entonces yo haría parto. Ok. Se me olvidó decirles, le hacen un ultrasonido rápido y tiene un 30% de desprendimiento de placenta. Jennifer, Denise, Flores, Islas, ¿tú qué le haces? Yo creo que es cesárea, ¿Por qué pero cesárea, Denise? bueno, creo que tienen que haber varios factores, tanto la frecuencia cardíaca fetal del bebé, bueno, del feto, perdón, y bueno, a pesar de que tiene, le puedo comentar algo, es que leí un caso similar al que está mencionando, pero aquí, Entonces ya bueno, te sabes la respuesta. A ver, vamos, rápido, bueno, así es que como va. era similar, pero, o sea, eran menos centímetros de dilatación, pero el médico sí procesó igual hacer la cesárea. Igual el feto tenía una frecuencia fetal, bueno, aquí lo tenía disminuido, pero aquí encontramos que el feto lo tiene aumentado. Pero yo creo que sí haría igual la cesárea, pero no sé bien por qué. ¿Tú qué le harías, Jennifer? Parto cesárea. Yo cesárea. Ok. Lilian, Pues yo le haría cesárea por lo que ya nos había comentado nuestra compañera, que creo que tiene como 170 latidos por minuto y porque también dijo que tenía hipertonía uterina. Y con el 30% pues es un grado leve de desprendimiento, ¿no? Entonces yo haría cesárea. tú harías cesárea. Noé, ¿tú qué harías? Yo igual haría cesárea debido a que el útero se encuentra en un estado hipertónico y entonces eso estaría causando un sufrimiento fetal para para sacar rápido al feto y no hacerlo sufrir tanto. Igual haría una cesárea. Ok. Luis Alberto, ¿tú qué haces? Sí, yo también, dado que con la frecuencia cardíaca del niño a 170 latidos por minuto, siendo un poquito mayor a la del promedio, pues ya me está indicando un inicio de sufrimiento fetal. Y con la hipertonía uterina yo no me arriesgaría a que hubiera un paro en la fase activa del trabajo de parto, entonces yo sí me iría directamente por la cesárea. Esaú, ¿tú qué haces? Creo que desertó Esaú. Ok, David, ¿qué haces tú? Yo también estaba pensando que cesárea. Los movimientos fetales reducidos, este, Sí. esos son los que me darían un poco más la pista para cesárea y de urgencia. Ok. Bueno, creo que nada más voy a visitar al reclusorio a una de sus compañeras. Mire, el desprendimiento de placenta, en el momento en que ya tenemos un sangrado profuso, en el momento en que empezamos con policistolia o que empezamos con hipertonía, en ese momento hay que interrumpir el embarazo, independientemente de la edad gestacional, independientemente de la dilatación que tenga, independientemente si hay ruptura de membranas o no. ¿Por qué?
Ya nos está hablando lo que yo les estoy poniendo, el supuesto que les estoy poniendo ahorita, es una paciente que tiene hipertonía y tienen un ultrasonido con un 30% de desprendimiento, ¿ok? Con ese 30% de desprendimiento, si bien no es un grado de desprendimiento tan importante, en el momento en que tenemos policistolia y tenemos hipertonía, va a ir aumentando. Y entonces, si yo dejo aparto a esa paciente, que aparte les dije que era primigesta y que tiene 6 centímetros de dilatación y que para llegar a 10 centímetros de dilatación va a tardar 4 horas más, suponiendo que el trabajo de parto avance 1 centímetro por hora, 4 horas más 1 hora del expulsivo, son 5 horas. En esas 5 horas ya se desprendió la placenta. ¿Ok? Una vez que la placenta sobrepasa el 40% de desprendimiento, ya no la detiene. Es una placenta que en cualquier momento se termina de desprender. Obviamente vamos a tener una muerte fetal, obviamente vamos a tener una muerte materna. ¿Ok? Entonces, no se confíen del desprendimiento. Perdón por todas las mujercitas que hay aquí, que son un montón. Pero yo siempre he dicho que las mujeres embarazadas no tienen palabra de honor. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden tener algo. Y las pacientes que tienen una placenta previa, un desprendimiento de placenta, un embarazo ectópico, menos. Cuando ustedes tengan esos diagnósticos, no se confíen. En cualquier momento puede saltar algo. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos todo lo contrario? Si tenemos un sangrado escaso, con movimientos fetales normales, con frecuencia cardíaca fetal normal, tengo un ultrasonido que me dice que es el 10% y es un desprendimiento marginal. Cuando es un desprendimiento marginal, si no hay actividad, ok, igual y la pongo en reposo. Eso es parte del tratamiento que ahorita van a dar. Entonces, bueno, le doy, yo a ese tipo de pacientes las paso a cesárea. Acuérdense que la finalidad de una cesárea no es dejar a la paciente que no tenga dolores, no hacer que la paciente no tenga trabajo de parto y que no tenga dolores. La finalidad de una cesárea es darle un hijo vivo a una mujer viva y sana. ¿Ok? Dudas que tengan. No, doctor. No, doctor, ninguno. ¿Seguros? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Vale. Sigan, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues las complicaciones vamos a tener de 2 tipos, complicaciones maternas y complicaciones fetales. Las complicaciones maternas, pues ya de algunas hemos estado veniendo hablando, que es el útero de Kovalern, que es cuando se da un infiltrado entre las fibras miometriales. Esto pues es un factor de irritabilidad y también en este momento se encuentra un útero leñoso en donde este tiene una consistencia dura y el útero no se contrae bien. También vamos a tener insuficiencia renal aguda, que se abrevia como IRA, y vamos a tener que esta resulta en una incapacidad del riñón y que pues es como, tiene una múltiple etiología que se caracteriza por la disminución abrupta que se da en la filtración glomerular. Entonces, cuando pasa esto, se da una incapacidad de excretar los productos nitrogenados y también de mantener homeostasis. Entonces, manifestaciones puede ser poliuria, oliguria y un desequilibrio ácido-base que puede poner pues, en riesgo la vida del paciente. También tenemos al shock hipovolémico, que está determinado por una disminución de la perfusión de los tejidos debido a una disminución en el volumen. Bueno, se cortó. Diga.
Diga. Creo que está hablando por teléfono, Dulce. Ah, perdón. No, perdón. Sí. Díganme. Entonces, Sigan ustedes. No me hagan caso. En este shock vamos a tener la disminución del flujo y por lo tanto pues vamos a tener consecuencias en la oxigenación, tanto materna como fetal, que pone pues en riesgo la vida y es una gravedad muy severa, en donde se producen pues hemorragias grandes. Algunos signos que se pueden ver es hipotensión, taquicardia, temblor y palidez. Y pues las medidas deben de ser rápidas y concisas, en donde se debe dar como una reposición del volumen con soluciones salinas, cristaloides, y también pues solicitar urgentemente una transfusión para sangre, en donde cuando tenemos un shock hipovolémico debemos de tener en cuenta pues la perfusión tisular y estar viendo los signos vitales. Otras de las complicaciones que pues también se pueden apreciar en la madre es algo que se le conoce como necrosis isquémica de los órganos distales. Cuando hablamos de esto, hablamos de una complicación severa que se da en la madre debido a una hipovolemia, en donde pues va a afectar principalmente a los riñones, a las suprarrenales, a la hipófisis, y cuando se da una afectación en la hipófisis se desencadena algo que se le conoce como síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan va a afectar a la hipófisis. ¿Por qué? Esto se da en las mujeres cuando se presentan hemorragias como en el segundo o en el tercer trimestre, como en el desprendimiento de placenta previa normoinserta, debido a que las mujeres pierden una cantidad de sangre importante que incluso es potencialmente mortal, y al perder tanta sangre durante el parto disminuye su presión arterial, privando al cuerpo de oxígeno, y pues esto genera un daño en la glándula pituitaria o en la hipófisis, y es el que desencadena el síndrome de Sheehan. Es también una de las complicaciones que se da. Y pues las complicaciones fetales encontré que son alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, hipoxia, restricción del crecimiento intrauterino, e incluso puede llegar a muerte fetal o hipoxia fetal, que es cuando pues disminuye el oxígeno. Y estas son como las principales complicaciones que se dan. Y pues otra que mencionamos ya era el de SID en la madre, que estas son alteraciones como la coagulopatía, que en específico SID significa coagulación intravascular diseminada. Y pues eso sería por complicaciones. Siguiente, por favor. Ya como último vamos a ver el pronóstico, que generalmente es bueno para la madre y malo para el feto. En relación con la madre, la mortalidad es menor al 1%, sin embargo, la mortalidad fetal puede alcanzar el 50 o el 70%. Y algo importante a destacar es que el riesgo de recurrencia es del 5 al 17% en comparación a lo que habíamos visto al principio, que su incidencia basal era del 0.4 al 1.3 o 1.5%. Sin embargo, ya cuando se presentan dos antecedentes del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el riesgo se puede elevar hasta un 20 y 25%, y pues por eso también es importante tener todos estos datos recabados en la historia clínica. Y eso es todo por nuestra parte. ¿Alguien tiene una duda? Sí. Gracias por su atención. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? No, yo sí tengo una duda. Digamos que tenemos una paciente con un desprendimiento de, no sé, del 10%, o digo, perdón, en grado 0 o en grado 1. ¿Podrían terminar, o bueno, podría llegar su parto a término? O sea, obviamente si le damos el seguimiento y la mantenemos en reposo, pero ¿podría llegar al final del parto? ¿Qué semanas de embarazo tiene? ¿O ya está en trabajo de parto? No, pues imaginemos que, no sé, está en la semana 32. Sin trabajo de parto. Sí, sin trabajo de parto.
Ok. Si tú tienes una paciente con un desprendimiento, ¿alguno del equipo quiere contestar o sigo contestando yo? Si quiere, conteste y ya nosotros complementamos. Por favor. Esa es la actitud. Ok. Bueno, si tenemos una paciente de esas características como estás mencionando, ya tenemos un ultrasonido que me dice que tiene el 10% de desprendimiento, no tiene hipertonía, no tiene taquicardia ni fetal ni materna. El sangrado es, al ser el del 10%, es un sangrado de escaso a moderado. ¿Sí? En ese momento yo puedo hacer que puedo dar tratamiento conservador, por llamarlo de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar uteroinhibidores. Al dar yo uteroinhibidores, lo que voy a hacer es mantener el tono uterino disminuido, que no haya contracciones. El desprendimiento de placenta se va a perpetuar si esa paciente llega a tener contracciones o empieza a infiltrarse ese útero y nos produce un útero de Cuvelier. ¿Ok? Entonces, si yo logro que no haya contracciones, lo que voy a hacer es dejar a la paciente en reposo, le pongo uteroinhibidores, no cualquier uteroinhibidor, y ahorita hablamos. Vamos a ver parto prematuro. ¿Vemos parto prematuro? ¿Algún equipo lo ve? Sí, somos del equipo 5, pero me parece que algunos de los compañeros tienen rotación a las 8. Ok. No. Bueno, yo pregunto si vamos a ver con ustedes parto prematuro, porque entonces no voy a ahondar tanto para que los compañeros de parto prematuro nos den una cátedra de uteroinhibidores. ¿Sí? ¿En cuáles pacientes voy a utilizar cuál uteroinhibidor? Entonces, les adelanto un poquito, Lilian. En el momento en que yo tengo uteroinhibidor, un sangrado, no voy a utilizar cualquier uteroinhibidor. Voy a utilizar aquellos medicamentos que me bloqueen el canal del calcio. ¿Cuáles son esos medicamentos? Bueno, tenemos al nifedipino, ¿sí? Tenemos al sulfato de magnesio, ¿sí? Que son medicamentos que me van a bloquear el canal del calcio, y si se acuerdan de sus clases de fisiología, en el momento en que yo bloqueo canal del calcio, ya no entra el calcio a las fibrillas de miosina y actina, y por ende no tengo la contracción muscular. Si yo no tengo esa contracción muscular, ese músculo queda relajadito, la paciente está en reposo, no anda del tingo al tango en el metro, ¿sí? La pongo en reposo con sus uteroinhibidores. Eso va a hacer que disminuya o que ceda el sangrado y podemos continuar con el embarazo, ¿vale? Al final de cuentas, ese desprendimiento, al ser tan pequeño, se va a volver a reimplantar la placenta en el endometrio. Si no se reimplanta, de cualquier manera ya no continúa desprendiéndose, siempre y cuando se le ponga en reposo, se le den los uteroinhibidores. Ahora, hablábamos del aborto. Les comenté acerca del mercado de Sonora, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, les dije que iban al mercado de Sonora y les daban un molote de hierbas para que tuvieran contracciones, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen una paciente con datos de desprendimiento de placenta y de repente la señora se come un pozolote con un montón de orégano, ¿qué creen que va a pasar? O una pancita o una birria con un montón de orégano, o con anís, o se toma un té de anís de estrella, o por ahí alguien le dijo, tómate un chocolate con ruda. Bueno, pues eso va a hacer que haya actividad uterina y sorpresa. Adiós, bye. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa paciente? La dejamos en reposo absoluto hasta que ceda completamente el sangrado. Le damos los uteroinhibidores, le damos, no puedo decir dieta, pero le prohibimos ciertos alimentos
como son el orégano, como son la ruda, como son el chocolate, como es el anís de estrella, como es la canela. Muchas mamás les dicen a las mujeres, a las pacientes, tómate un tecito de canela porque es calientito y te va a ayudar. Pues no, al contrario, le vamos a provocar dolores, actividad uterina y vamos a tener mayor riesgo de que siga el trabajo de parto, de que se termine de desprender la placenta. Entonces, contestando tu pregunta, ¿puede una paciente después de un desprendimiento de placenta llegar a término su embarazo? Sí, siempre y cuando no sea un desprendimiento mayor al 30%, ¿sí? Siempre y cuando no haya actividad uterina, siempre y cuando no haya hipertonía uterina o algún otro factor como es que la paciente sea cocainómana o que sea hipertensa y no se esté tomando los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tenemos controlados los factores de riesgo o desencadenantes del desprendimiento, no hay ningún problema y sí puede llegar a término ese embarazo. Y de hecho, una vez que ya controlamos todo el cuadro, si empieza el trabajo de parto, entonces ahí sí le podemos dar trabajo de parto, ¿sí? Pero si el sangrado continúa y aumenta, por ultrasonido va aumentando el desprendimiento, no me espero, Sofía. En ese momento, interrumpo el embarazo y lo hago por vía abdominal, independientemente de la edad gestacional. Todas las mujercitas del grupo me van a odiar, ¿ok? Aquí olvídense de lo poético que se ve en las películas, que salga el médico y diga, su esposa y su niño están graves. ¿Qué prefieres? ¿Salvo al niño o salvo a tu esposa? ¿Okay? Olvídense de esos momentos. ¿A quién salvaría, Sandra? O sea, si yo fuera el hombre. Si tú fueras la doctora. Ah, perdón, pensé que la decisión de tomar, perdón. No, tú eres médico, a ti te va a llegar la paciente y tú estás en la disyuntiva de que se te muere el niño o se te muere la mamá. ¿A quién matas? Pues si está en mi decisión, yo creo que al bebé. Lisette, ¿tú a quién matas? Matar suena muy feo, pero yo creo que preferiría la vida de la mamá. Ok, tienes razón, matar se escucha feo. Dulce, ¿tú qué decisión tomas? Salvar a la madre y pues que el feto pues... Ok. Entonces, ¿ya ven por qué los pediatras odian a los ginecos? Legalmente, si se me muere el niño por un desprendimiento de placenta, ¿qué creen? No pasa nada. Si se me muere una madre por el desprendimiento de placenta, puedo perder cédula profesional, título y puedo terminar en el reclusorio. ¿Ok? Yo tengo una duda. Yo también. ¿Quién dijo yo? Marisol. Marisol, a ver, dime. En su caso, el que usted pues pone, si la mamá en algún momento dice, no, salven al bebé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá, ¿seguimos salvando a la mamá o...? Claro. Pues la ignoras completamente y salvas a la mamá. Exactamente. Ya después le dices, sí, híjoles, ¿qué creí? Hice todo lo posible, pero se fue. No, Marisol, a ver, ¿cómo te lo digo? Mira, el hecho de que a una paciente se muera el producto, ok, emocionalmente, psicológicamente le va a afectar, va a ser un caos para la familia y todo, ¿va? Pero ¿qué pasa, Marisol, si te llega una paciente que es una gesta 4 y ya tiene 3 niños vivos? Te voy a poner el panorama, el feo, ¿vale? Tú dices, bueno, ok, pues que se muera la mamá y salvo al niño, porque el niño va empezando la vida, la mamá ya como quiera vivió, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ahora piensa qué va a pasar con esos 4 hijos que van a quedar. Pues sí, se van a quedar solos, o sea, pero mi duda va más, o sea, si no podemos recibir como una demanda o algo así. No.
No, Marisol, la ley te protege. Tú, obviamente, no vas a, o sea, vas a hacer todo lo posible por que no se te muera la paciente y que no se te muera el niño. Pero si por algún motivo, por inmadurez, por lo que tú quieras, fallece el niño, tú estás amparada porque estás salvando o le estás salvando la vida a la mamá. ¿Sí? Legalmente, se va a escuchar feo, pero legalmente la que tiene todos los derechos es la mamá, por todo lo que conlleva. Desintegración familiar, maltrato de infantes, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a regresar la pregunta, Marisol. Imagínate que tu novio de repente te sale con el chistecito de que es viudo y tiene 2 hijos. ¿Qué hubo? ¿Tú qué harías con esos niños? Pues depende, ¿no? O sea, es viudo, ¿así? ¿no? ¿Es No, viudo? no, ¿es viudo? Ah, ¿Es pues viudo? Sí. yo sí los cuidaría. Tú los cuidarías, vale. Pero de repente Marisol se embaraza y tiene 2 hijos suyos. ¿Qué harías con los 2 niños que tienes de tu marido? Pues cuidar a todos, ni modo que los eche a la calle. Bueno, igual y Marisol piensa así, pero hay personas, hay mujeres que no piensan así y entonces dicen lo mejor para mis hijos, este chocolate para mi hijo, ustedes no tienen derecho de esto, mis hijos, a mi hijo no le doy un coscorrón, pero al otro lo pellizco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el que se muera un papá, un niño en una familia, no pasa nada. Las mujeres mexicanas son mamás luchonas, ¿sí? Y son capaces de mantener y educar a 4 hijos si se quedan viudas o si las abandona el marido. Son capaces de eso, ¿sí? Pero el hombre como tal, decía mi abuelito que la muerta al pozo y el viudo al gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el hombre entierra a la mujer, desde que están en el velorio ya está viendo a la comadre, a la hija de la comadre, etcétera, etcétera, y al cabo de 2 años ya hizo una nueva familia, ¿sí? Y los hijos, si bien les va, o se pueden quedar con los abuelos o con los tíos o con las tías, y si mal les va, salen fuera de esa familia y se van como niños de la calle o son niños maltratados. Por eso es lo importante de la muerte, lo trascendental de una muerte materna, aparte de lo legal, ¿vale? Entonces, no la piensen. Aquí no hay la etapa de oro del cine mexicano en que salía el hombre a decir, el médico a decir, salvo a tu hija, salvo a tu esposa o salvo a tu hijo. Y la mujer adentro gritando, salve a mi hijo, yo me muero. Eso no es cierto, no existe. ¿Vale? ¿Qué más, Marisol? ¿Contestada tu pregunta o no? Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Dulce, te veo con cara de dudas. No. Ay, no sé cuál dulce, pero yo tampoco. ¿Tampoco? Ok. Lisette, No, doctor, gracias. Rafael, No, todo bien, doctor. ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿tenemos algo más para ahorita o tienen rotación ustedes? Tenemos rotación. ¿Con quién tienen rotación? No me digan con la doctora, ay, ¿cómo se llama la doctora? Se me fue. Usted puede ir. No, ya es la edad, ya espérense. Eso puede ser contraproducente. Domínguez, No. No, bueno, nosotros tenemos con Elvia Ortega. con Emilia. ¿Emilia? Emilia, la pediatra, Ajá. con la doctora Emilia. Ok. Bueno, pues los dejo que descansen, chavos. Nos vemos mañana.
Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Doctor, Hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.